de hablar de Cristo. Cristo. Ya venimos hace varios domingos, ¿cierto?, hablando sobre Cristo. En los días de formación también hemos estado hablando sobre Cristo, sobre el reino, sobre el evangelio del reino, ¿cierto? El pastor hace unos domingos atrás habló sobre la preexistencia de Cristo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la pericoresis? ¿Se acuerdan? Ya, la ronda de amor. Hoy día vamos a hablar de nuevo sobre Cristo. ¿Se acuerdan que la pastora habló sobre Cristo inmolado, el Cordero inmolado, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar sobre Cristo encarnado. Cristo encarnado. Mientras yo preparaba esta palabra, ¿sabe qué? Hay tanta información que venía. Yo decía, ¿cómo voy a dosificar esto? Ni siquiera sé cómo verbalizarlo para que ustedes puedan recibir esto. Tenía que escribir y volví a escribir otra cosa. Mejor eso no. Entonces, Espíritu Santo, en este momento yo te pido que puedas guiar este momento, puedas guiar mis palabras. Me entrego completamente a ti para ser usada por ti, para poder transmitir este glorioso mensaje, esta verdad tan profunda que impacta mi vida, así como me ha impactado. Yo quiero que esto impacte a mis hermanos y que traiga en nosotros un querer adorarte más, un querer admirarte y reconocerte más, rendirnos más ante ti por todo lo que hiciste. Gracias, Espíritu Santo. Preparamos nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya estuvimos hablando, ¿cierto? Es conocido por la mayoría de los que estamos aquí que Cristo, Jesús, siendo parte de la Trinidad, Él existía desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Desde antes que fuese formado Adán y Eva y toda la creación, desde antes Cristo ya existía, era parte de la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo es Dios, ¿cierto? Ya lo vimos, ya lo entendemos. Por ser parte de la Trinidad, creemos que Cristo, que Jesús es Dios y es eterno. Y Él existía desde antes de asumir un cuerpo, ¿cierto? Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Está ahí? Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En ese solo versículo hay tanta profundidad, tanto contenido que nuestra mente no alcanza a dimensionarlo, nuestra mente no alcanza a entender la plenitud de esta verdad. Solo podemos entender que Cristo Jesús siempre ha existido, siempre. Pero les dije hace poco instante atrás que Él había asumido un cuerpo. Y eso lo vemos en el mismo libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese versículo, el escritor nos cuenta
que Jesucristo, siendo Dios, que siempre ha existido, eterno, Él se hizo carne. Y eso lo podemos ver también cómo Él se hizo carne. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siguiente. ¿Se apagó? Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ¿ya? Se despojó a sí mismo, como Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí la palabra despojarse, Él se despojó, viene del griego kenosis. Kenosis, si usted está tomando apunte, hágalo. O sea, siga, y si no, hágalo. Se lo recomiendo. Hay datos importantes aquí. Kenosis es la palabra en griego que se usa para despojarse. ¿Qué significa ese despojarse? Significa que Él deja de lado los atributos exclusivos de la divinidad. Él asume como Dios preexistente, asume un cuerpo y decide vivir en la tierra junto con otros, con todos los seres humanos de forma temporal. Él se despoja de sus atributos divinos, no los pierde, solo que se despoja. Él decide no usarlos mientras esté aquí en la tierra. Él se despoja de eso y se hace como uno de nosotros, asumiendo un cuerpo. Decide vivir entonces aquí temporalmente en la tierra de una forma limitada, sin usar sus atributos exclusivos. Yo sé que es un poco, o es poco espiritual la comparación, pero es como un superhéroe, porque los superhéroes pierden sus poderes y después los recupera. Él nunca perdió sus poderes, Él nunca perdió sus atributos, porque Él seguía siendo Dios preexistente. Él nunca deja de ser Dios. Entonces ocurre este milagro en su encarnación, donde Él es 100% Dios y 100% hombre. Eso a mí me explota la cabeza porque no sé cómo es eso. Y nadie lo va a saber, solo Él. Imagínate, tú puedes ver en la Biblia que Él podría resucitar a Lázaro así, nada más, ¿cierto? Decir la palabra y resucita a Lázaro. Pero Él, ¿qué es lo que hace antes? Él ora a su Padre, pide, nos enseña a nosotros que antes de pedir algo tenemos que agradecerle a Dios. Y entonces Él se convierte en nuestro modelo. Y después que Él ora, Él entonces hace el milagro. Los milagros que Él hizo, los hizo bajo la unción del Espíritu Santo. A ver si tengo aquí Hechos capítulo 10, versículo 38. Espero que sea el versículo correcto.
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús de Nazaret fue ungido por Dios con su Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tenía él de eso si él era parte de la Trinidad? Pero él decidió despojarse de todos esos atributos exclusivos de la Trinidad, de la divinidad, y hacerse como uno de nosotros para hacer la voluntad del Padre, para ser nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Él no dejó de ser Dios, solamente que temporalmente Él decide no usar estos atributos divinos. Vamos a hablar de encarnación. Primero, para que esta encarnación sucediera, se necesitaba una concepción sobrenatural. Y aquí yo quedé, pero llegué hasta a soñar con esto, desperté pensando en esto, seguía buscando más información. Esto da para un seminario. Para que el Dios preexistente, Cristo, se encarnara, asumiera un cuerpo, tenía que haber una concepción, una fecundación sobrenatural. Vamos a decirles que esta concepción sobrenatural ya había sido dicha por el profeta Isaías hace 700 años atrás, que aconteciese. En Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Bueno, lo normal sería que toda mujer, vamos a hablar de lo normal, de lo común, llegara en un estado virgen al matrimonio para poder concebir, ¿cierto? El primer hijo. Entonces de repente uno dice, ¿cuál es el milagro ahí? ¿Cuál es la señal? Si María obviamente en aquellos tiempos debería haber sido una mujer virgen, ¿cierto? Y bueno, ¿qué de sobrenatural tiene ese versículo, esa profecía? Bueno, primero que se dijo 700 años antes de que ocurriera. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 1. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 23. Ahí se repite la profecía, ¿cierto? Pero voy a ir un poco antes. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Primero, desposada. En la antigüedad existían como dos actos principales antes de un matrimonio, antes de que hubiese intimidad en el matrimonio, antes de que tuvieran una vida juntos. La primera era lo que nosotros podríamos llamar como el compromiso. No era así de ser pololo, como hoy en día, ¿cierto? Estoy pololeando, pero en cualquier momento puedo terminar el pololeo porque no me gustó cómo come, ya, listo. O porque lo encontré más o menos, ya, terminamos el pololeo. No eran así. No es como en nuestros tiempos, que incluso pololeo ya es una palabra fuerte hoy en día, ¿no? Porque ahora, en mis tiempos se usaba el andar, no sé ahora cómo es la cosa. Pero la cosa es que mientras menos compromiso en una pareja, mejor. Porque así me desligo y no adquiero compromisos con la otra parte, ¿cierto? En aquel tiempo existía el matrimonio entre una mujer y un hombre, y la primera parte era el de ser desposados, ¿ya? Que es como decir el compromiso, o sea, el matrimonio partía ahí.
ahí partía el matrimonio, antes de vivir juntos. O sea, en el momento que había un compromiso con los padres, con los padres de las respectivas familias, había un trato, un compromiso, un contrato, ahí comenzaba el matrimonio, sin siquiera tener intimidad. Entonces, María, una niña, una jovencita, ya estaba desposada con José, ya estaba en compromiso con él. Era virgen. Aún no llegaba el momento del matrimonio en sí, donde ella tendría que irse a vivir con él para tener una vida de marido y mujer. En este estado es que María queda embarazada. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿entienden?, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entre paréntesis, nunca más voy a decir, será del Espíritu Santo. ¿Han escuchado esa frase? Solo si fuera el Espíritu Santo estaría embarazada, porque nadie dice alguna, ¿cierto? Nunca más lo diga. Es una ofensa. Porque este acto que el Espíritu Santo hizo de fecundar el óvulo de María, sin que María haya tenido intimidad con ningún hombre, es un acto sobrenatural. La encarnación comienza ahí, con la concepción sobrenatural de Jesús. Y Lucas lo retrata mucho mejor. Lucas capítulo 1 dice el versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María, cuando escucha esto, ella sabe que está desposada. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, tengo mi prometido, José, pero no hemos tenido intimidad con José. ¿Cómo voy a engendrar al Hijo de Dios en mi vientre? La mente de María, ella tenía claro lo que estaba pasando. La pregunta que es: ¿cómo voy a quedar embarazada si no puedo? Entonces, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, la primera persona de la Trinidad, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos participando a las otras dos personas de la Trinidad en el momento de la fecundación del óvulo de María. Una simiente santa que no está corrupta. El santo ser que María acababa de engendrar en su vientre era producto de una concepción, de una fecundación sobrenatural. ¿Por qué tenía que ser sobrenatural? Razones para que la concepción sea sobrenatural. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado? Por Adán, ¿cierto? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si Jesús hubiese sido concebido o creado por un hombre, iba a reproducir el modelo del primer Adán. ¿Sabe lo que iba a pasar? Iban a ser en pecado también. No podía ser igual que toda la creación en serie que vino después de Adán.
tenía que ser sobrenatural. Si hubiese sido creado como un hombre normal, no solamente hubiese sido un hombre común y corriente, sino que Dios no se iba a poder encarnar. La naturaleza humana estaba corrupta. Zacarías capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? Mire, esto es fuera de contexto, pero me sirve lo que dice ahí. La profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos. Aquí está describiendo a Dios. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. En algún momento de la concepción, en algún momento que usted y yo fuimos fecundados, en el inicio, en la concepción, en algún momento Dios puso el espíritu dentro de ese cigoto, embrión, llámelo como usted quiera. En algún momento. Aquí no podía ser así. No podía ser de una forma común y corriente. Porque Él ya era un Dios preexistente. ¿Cierto? Si hubiese sido común la concepción de Jesucristo, Él simplemente iba a ser un hombre creado, una creación y no una encarnación. ¿Se entiende? Si hubiese sido de forma natural, iba a ser solamente una creación. Y de hecho, existen corrientes que hablan que Cristo fue creado. Y eso aquí nosotros no lo creemos. Nosotros que creemos es que siendo Dios preexistente, se encarnó de una forma sobrenatural. Es por tal motivo que podemos decir que Cristo se encarnó y fue concebido sin pecado. 3. La encarnación en sí. Escuchaba a un pastor que hablaba de que poco se habla de la sangre de Jesús, pero del cuerpo de Jesús no se habla casi nada. Y yo pensaba y decía, claro, poco se habla del cuerpo de Jesús, más se habla de la sangre. Y cuando se habla de la sangre de Cristo, pero del cuerpo casi no se habla. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda ¿de quién? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí se está hablando sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que fue sacrificado en aquella cruz fue el cuerpo, es decir, Cristo teniendo la misma estructura ósea, muscular, sanguínea de todos nosotros, como hombre, Dios encarnado. Su cuerpo fue sacrificado en aquella cruz. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, mire, y qué importante, y aquí le voy a dar un consejo para poder distinguir quién es de Dios y quién no es. Mire, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y aquí viene algo tremendo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que se encarnó, es de Dios.
es un espíritu de Dios. Porque andan muchas corrientes por ahí diciendo, y tenga cuidado, anda diciendo que Jesucristo es la luz que nos ilumina. Amén. Jesucristo es amor. Amén. Jesucristo es espíritu. Cuidado. Él se encarnó. Y Él continúa en ese estado. ¿Sabía usted? Él es hijo de hombre e hijo de Dios. Entonces, mucho cuidado con esta filosofía, estas nuevas ondas que vienen, ¿cierto? Si confiesa que Jesucristo se hizo carne, es de Dios. Ahí tiene un filtro usted para saber si es de Dios o no. Porque yo sí conozco algunos que no creen eso. Creen que Cristo es una creación, que Cristo sigue siendo espíritu, y que incluso niegan que Cristo es Dios. Pero nosotros no creemos eso. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, ¿ya? Él tenía la semejanza de nuestro cuerpo, pero no era corrupto como nosotros. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso era necesario que Cristo se encarnara para poder derrotar al pecado. En la carne, esa misma carne que poseemos usted y yo. Semejante a la carne pecaminosa, no vino con la carne pecaminosa, sino que con cuerpo parecido para condenar el pecado en la carne. Otra razón para que Cristo se encarnara era porque necesitábamos un sustituto. Un sustituto, la sustitución. Muchos textos en la Biblia hablan sobre la sustitución, pero vamos a tomar algunos. Por ejemplo, ¿qué versículo tenemos ahí? Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles. A Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él tenía que encarnarse para tomar nuestro lugar, porque lo que nosotros merecíamos era la muerte eterna. Pero cuando Cristo se encarna y Él se hace hombre, entonces Él decide tomar nuestro lugar, tu lugar, mi lugar, y ser crucificado en la cruz. Para redimirnos, para salvarnos, para redimirnos de toda esta condena que cargábamos por el pecado. Si eso no hubiese acontecido, en este momento tendríamos que estar con temor y temblor delante de la presencia de Dios, porque su santidad nos aniquilaría a todos. Tendríamos que estar matando corderitos una vez al año para que nuestros pecados sean redimidos. Pero Jesucristo ocupó ese lugar. Era el sustituto. Cristo era el único. Cristo encarnado era el único que podía ser nuestro sustituto. ¿Hay algún otro versículo? Al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Necesitábamos a Cristo, a Dios encarnado, para que sea nuestro sustituto, para que tome nuestro lugar. ¿Hay algún otro texto o no? ¿Sí? ¿Qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En los relatos bíblicos de Jesús en el desierto, por 40 días, muestra algunas tentaciones nomás.
algunas tentaciones. Yo creo que fueron más, de hecho el relato bíblico lo menciona. Pero ninguna él cayó, sino que él estuvo sin pecado, porque era necesario de que él sea nuestro sustituto. Hay otras razones para la encarnación. Primero, revelar a Dios a los hombres. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él necesitaba encarnarse, era necesario que Cristo se encarnase, que asumiera un cuerpo para poder mostrar a Dios a los hombres. Segundo, no solamente Dios, sino que también revelar la paternidad de Dios, revelar al Padre, según el libro de Juan, capítulo 14, versículo 4 al 9. Pero vamos ahí, ¿qué versículo tienes ahí? Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Para él poder mostrar al Padre, él necesitaba asumir un cuerpo. Necesitaba ser como uno de nosotros para poder mostrar a Dios, pero también poder mostrar al Padre. También otra razón para que él se encarnase era que él debía hacer lo que Adán no hizo, porque pecó. Recordemos que Adán era la figura de Cristo, ¿cierto? Según Romanos capítulo 5, dice que Adán era la figura de lo que había de venir, que era Cristo. Cristo considerado el segundo Adán. Cristo encarnado viene a darnos la solución a este gran problema que nos separaba de Dios, el pecado. Cristo, sin pecado, concebido de una forma sobrenatural, Él toma nuestro lugar, es nuestro sustituto y nos da la solución. La solución es morir en la cruz. Listo, se acabó, está resuelto el problema. El asunto es que no era solo qué hizo, sino que cómo lo hizo, la forma en que él debía ser figura y además ser la solución. Vemos en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 45 al 48. Podemos ver aquí un contraste entre lo que era el primer Adán y el segundo Adán, que en este caso es Cristo, Cristo encarnado. 1 Corintios capítulo 15. Desde el versículo 45 en adelante. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Cristo es el postrer Adán. Podemos ver aquí una diferencia. Adán era un alma viviente, pero Cristo, un espíritu vivificante. ¿Qué significa? ¿Qué significa que algo sea vivificante? Vivificante significa de que da vida, crea vida. Donde no hay vida, Él da vida. Entonces, cuando le decimos al Señor, Señor, vivifícame, entiende de que tú estás diciendo, estoy muerto, dame vida. Cuando le decimos al Espíritu Santo, avívame, es para que Él sople sobre nosotros y lo poco de fuego que tenemos empiece a arder de nuevo. Cristo, solamente Él con su atributo de Dios puede dar vida. El postrer Adán es un espíritu vivificante, crea vida, da vida. El versículo 46 dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, que Adán era un ser natural,
Cristo, un ser espiritual, aún siendo encarnado. 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es celestial. Es del cielo. El segundo hombre, Cristo encarnado, el postrer Adán, es celestial. Y aquí viene algo grandioso. ¿Cuál el terrenal? También, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, a través de Adán se reproduciría una cantidad innumerable de seres, tales como él, como el modelo inicial, solo que Adán había pecado. Es por eso que nosotros nacemos en pecado. Viene Cristo, Dios preexistente, se encarna de esta forma sobrenatural, es concebido sin pecado y a partir de él entonces se reproduce un nuevo linaje celestial. ¿Cómo nos queda el poncho? ¿Nos queda o no nos queda? Mire, Cristo entró en el mundo igual que el primer Adán, solo que con una concepción sobrenatural, porque Él entró siendo santo y perfecto, sin pecado. ¿Para qué? Para reproducir seres semejantes a Él. Jesucristo no solamente trae salvación, sino que también trae transformación. La salvación no es lo único que Cristo nos ofrece y nos entrega al momento de encarnarse. Él nos entrega la posibilidad de ser transformados de gloria en gloria. Él se tornó una matriz reproductora. Lo que Adán tenía que hacer era reproducirse conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero pecó, cayó. Es por eso que era necesario, y es por eso que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, porque Dios ya sabía que estaríamos aquí para ser semejantes a Cristo, para ser semejantes a Él. Él vino a ser nuestro modelo para crear un nuevo linaje, seres que se reproduzcan, para que reproduzcan la imagen de Cristo en la tierra. Él es nuestra referencia. Por último, pueden subir si quieren, chicos. Por último, ya hablamos, ¿cierto?, de que Él vino a mostrar a Dios. Él vino a mostrar al Padre. Él vino a hacer lo que Adán no hizo. Él vino a ser el sacerdote perfecto. Hebreos capítulo 4, del 14 al 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo encarnado se enfrentó a la tentación con nuestra semejanza y venció. Él no cayó en ninguna tentación. Fue tentado, sí, pero no pecó. Entonces en Cristo tenemos nuestro sumo sacerdote, alguien que está entre Dios y nosotros intercediendo. Es nuestro puente, nuestro camino para poder llegar al Padre. Necesitábamos con urgencia esto milagroso que fue la encarnación de Cristo. No miremos
la fiesta de Navidad como algo tan liviano, que lo celebramos, ¿cierto?, solamente en diciembre y pensamos en regalos, pensamos en la familia, pensamos en comida. Ya se acerca este tiempo de Navidad donde celebramos el nacimiento de Jesús. Cuando usted se siente a la mesa, por favor, recuerde que Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre, se despojó de los atributos divinos para ser como usted y yo y tomar nuestro lugar, ser nuestro sustituto y darnos la posibilidad de ser transformados, no solamente salvados por gracia, sino que transformados para su gloria. Recuerde lo maravilloso de esa concepción sobrenatural. No es simplemente tener días feriados, aguinaldos, regalos, risas. Siéntese a la mesa y lea la porción de la Biblia cuando Jesús se encarna. Él se hace como uno de nosotros. Pasa a ser nuestro sumo sacerdote, y no solo eso, sino que Él provee el derramamiento de su sangre que sale desde ese cuerpo todo latigado y machucado. Siendo Dios, Él no abrió su boca y se entregó y dio su vida. Hasta la última gota de su sangre la derramó por ti y por mí. Él se hizo hombre. Él se encarnó. Él asumió un cuerpo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque era la única forma de poder vencer al diablo en la condición de hombre. Menor que los ángeles. Recuerde que Lucifer, Satanás, un ángel caído, y él se hizo poco menor que los ángeles, y en esa condición venció al diablo, venció al pecado, venció a la muerte. Era necesario que Él se encarnase, se hiciera como uno de nosotros. Yo no sé si puedes lograr esa dimensión, pero tener que despojarse de toda su gloria, renunciar a usar sus atributos divinos. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor. Por amor a ti y a mí y a toda la creación y a todos los hombres. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Quieren que todos lleguen al arrepentimiento y puedan probar de su amor, de su gracia. Que todos le conozcan. Que todos puedan llegar al Padre. Porque Él se hizo carne. Él se hizo como usted y yo. Mire, toque sus manos, toque su cuerpo. Su corazón latía, la sangre corría por su cuerpo. Él transpiraba, él dormía, no dormía en grandes palacios. Incluso cuando nació, no había lugar para él. No había un lugar para que naciese el Dios preexistente, tomando forma de un ser humano pequeño, indefenso tal vez. Y ahí estaba José y María. Y ahí José, ¿qué hacemos ahora?, le decía María. Y José, mirando, no sé, lo único que sé es que tenemos la gran responsabilidad de cuidarlo, porque es Dios. Yo no sé tú, pero a mí me emociona tanto saber que todo esto lo hizo por amor. Ese amor que decía nuestro pastor, que
desbordaba desde la Trinidad. Era tanto el amor que existía entre ellos que se desbordó y fructificó en la creación. Hoy podemos ser testigos de lo que la historia dice, que hubo un hombre llamado Jesucristo que nació, tomó forma de hombre para morir en una cruz, para morir, y a través de esa muerte, del derramamiento de su sangre y del sacrificio de su cuerpo, nosotros podamos tener la esperanza de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y que ya no tenemos condenación eterna, sino que tenemos vida eterna en Jesús. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Ponte de pie. Y hoy solamente les voy a pedir que levantemos nuestras manos y adoremos a Cristo, que se hizo siervo, se hizo como uno de nosotros, despojándose de su gloria, renunciando a utilizar sus atributos divinos para ser 100% Dios, 100% hombre. En Cristo nosotros nos encontramos. En Él nosotros encontramos la vida, encontramos salvación, encontramos transformación, encontramos el camino al Padre. Y mientras el equipo de adoración canta y alaba a Cristo, yo te voy a invitar a que puedas levantar tus manos y en conciencia puedas decirle: gracias, Jesús, gracias. Cristo.